Muy buenos días a cada uno de mis hermanos, amigos, colegas, compañeros. Quiero decirle que este es un día hermoso en el cual Dios nos ha dado el privilegio, la oportunidad de ver otro día. Y su palabra dice que este es el día que hizo Jehová. Nos gozaremos y nos alegraremos en su presencia. Hoy quiero tomar un tiempo para hablarte acerca de las amonestaciones contra la idolatría que el apóstol Pablo habló a los hermanos en Corintios. Y voy a invitarte a abrir tu Biblia en el primer libro de Corintios, capítulo 10, y vamos a estar leyendo ahí 4 versículos del 7 al 10. La palabra de Dios reza de la siguiente manera. Leo de la versión internacional. No sean idólatras como lo fueron algunos de ellos, según está escrito. Se sentó el pueblo a comer, a beber y se entregó al desenfreno. No cometamos inmoralidad sexual como algunos lo hicieron, por lo que en un solo día perecieron 23,000 personas. Tampoco pongamos a prueba al Señor como lo hicieron algunos y murieron víctimas de las serpientes. No murmuren contra Dios como lo hicieron algunos y sucumbieron a manos del ángel destructor. Querido amigo que me escucha, querida amiga que me escucha, quiero indicarte que el incidente que se menciona primeramente en el versículo 7, hablando de que no debemos ser idólatras como lo fueron algunos de ellos, se refiere a cuando los israelitas, el pueblo de Dios, hicieron el becerro de oro y lo adoraron en el desierto. Eso usted lo puede ver en el libro de Éxodo, el capítulo 32. El incidente que se registra seguidamente en el versículo 8, hablando de la inmoralidad sexual que hicieron algunos, y por causa de esa inmoralidad en un solo día perecieron 23,000 personas. La Biblia nos habla en Números, el capítulo 25, verso 1 al 9, que mientras los israelitas acampaban en Sión, comenzaron a prostituirse con las mujeres moabitas. Aquellas mujeres lo invitaban a participar en los sacrificios a sus dioses, y el pueblo de Dios accedía y comía delante de esos dioses y se inclinaban inclusive a adorarlo. Sucedió algo. Esta desobediencia, esta rebeldía los llevó a unirse al culto de Baal Peor. Por tanto, la ira del Señor se descendió contra ellos. Pero antes de eso, Moisés recibió palabra del Señor. Y Dios le dijo al pueblo: toma todos los jefes del pueblo y ahórcalos en mi presencia a plena luz del día, para que el furor de mi ira se aparte de Israel. Moisés les ordenó a los jueces de Israel: maten a los hombres bajo su mando que se hayan unido al culto a Baal Peor. Ahora el pueblo empezaba a llorar. A la entrada de la tienda de reunión, un israelita trajo un madianita, y en presencia de Moisés y de toda la comunidad israelita, este tuvo el descaro de presentársela a la familia. De esto se dio cuenta el sacerdote Fines, que era hijo de Eleazar. Eleazar era nieto del sacerdote Aarón. Así que por tal razón Fines abandonó la asamblea y lanza en mano. Siguió al hombre, entró en su tienda y atravesó al israelita y a la mujer. Hermano, de este modo cesó la inmoralidad
inmortandad que se había desatado contra los israelitas. Y quiero decirte que en ese día todos los que murieron a causa de la plaga fueron 24,000 personas. Cuando los israelitas adoraron a Baal Peor, se involucraron en algo que muchas personas se involucran hoy en día, en la inmoralidad sexual con mujeres moabitas. Y ahí seguidamente en el versículo 9 hay una referencia que nos dice que no debemos poner a prueba al Señor. Los israelitas lo hicieron. Y dice la palabra que algunos murieron víctimas de serpientes. Aquí en el versículo 9 se refiere a la queja y al fastidio que hicieron los israelitas por su alimentación. Eso está también en el Antiguo Testamento, el capítulo 21, versos 5 y 6, cuando comenzaron a hablar contra Dios y contra Moisés, contra el profeta de Dios, contra el hombre que Dios puso al frente. Así como hoy en día hay hermanos y hermanas que murmuran y hablan contra pastores, hablan contra sus líderes en vez de orar por sus líderes. Ellos le dieron a Moisés: ¿para qué nos traíste a Egipto a morir en este desierto? Aquí no hay pan, aquí no hay agua, ya estamos hartos de esta pésima comida. Y dice la Biblia que por eso el Señor mandó contra ellos serpientes, pero no cualquier serpiente, serpientes venenosas para que los mordieran. Y dice la Biblia, muchos israelitas murieron. Murieron porque pusieron al Señor a prueba para ver cuán lejos podían ir. Hermano, no tientes a Dios. La Biblia dice: no tentarás al Señor tu Dios. No trate de poner a prueba. Quien nos pone a prueba es Dios a nosotros para ver si somos fieles. Pero cuando llegamos al versículo 10 del mismo capítulo 10 de Primera de Corintios, hay una advertencia contra el pueblo de Dios. No murmuren, no hablen contra Dios, como lo hicieron algunos y sucumbieron en manos de ángel destructor. Estamos hablando de ángel destructor. ¿A qué se está refiriendo aquí cuando dice ángel destructor? Pablo se refiere en este texto cuando el pueblo se quejó contra Moisés y Aarón y les sobrevino las plagas. Eso está en el libro de Números también. El versículo 2 nos dice que en sus murmuraciones contra Moisés y Aarón, la comunidad decía: ¿cómo quisiéramos haber muerto en Egipto? Mas no valdría morir en este desierto. El pueblo también, los hombres que Moisés había enviado a explorar el país, cuando volvieron difundieron una falsa información. Hermano, cuidado con la información que usted está dando. Informaron de que la tierra era mala. Mira, la Biblia dice que todo lo que Dios creó es bueno en gran manera. Y con esta información este pueblo hizo que toda la comunidad empezara a murmurar. Y la Biblia sigue relatando que al día siguiente toda la congregación de los israelitas volvieron a murmurar contra Moisés y Aarón, alegando: ustedes fueron los que mataron al pueblo de Dios. Como la congregación empezó a amotinarse contra Moisés y Aarón, estos que hicieron se dirigieron a la tienda de reunión y sucedió algo inusual. De repente la nube cubrió la tienda y apareció la gloria de Dios. Entonces Moisés y Aarón se detuvieron frente a la tienda de reunión y Dios, el Señor, le dijo a Moisés: apártate de esta gente para que yo no consuma de una vez por todas. Ellos se postraron rostro en tierra, hermano. Hay momentos que Dios te vas a decir: apártate, porque el pueblo, su pecado, su maldad es tan grande. Pero Moisés y Aarón postraron en tierra para rogar por este pueblo. Y Moisés
Aarón y le dijo: Aarón, toma incienso, incensario, y pon en él algunas brasas del altar. Agrégale incienso y vete corriendo donde está la congregación para hacer propiciación por ellos, porque la ira del Señor se ha desbordado y el azote divino ha caído sobre ellos. Hermanos, hermanas, Aarón hizo lo que Moisés le dijo. Corrió a ponerse en medio de la asamblea, pero el azote divino ya se había desatado entre el pueblo. Así que Aarón ofreció incienso e hizo propiciación por el pueblo. Aleluya, aleluya. Se puso entre los vivos, se puso entre los muertos, y así, por la misericordia de Dios, por la intercesión de algunos hermanos que oran día a día por sus familiares, por sus amigos, por sus compañeros, por los que presiden, dice la Biblia, se detuvo la mortandad. Pero quiero darte una mala noticia. Con todo lo que sucedió, 14.700 personas murieron, sin contar aquellos que perdieron la vida por causa de Coré. Y una vez que cesó la mortandad, Aarón volvió a la entrada de la tienda de reunión donde estaba Moisés. Oh, mi querido amigo, el exterminio del ángel, aquí hablado en el capítulo 10 de Primera de Corintios y el versículo 10, se refiere a aquel momento cuando el Señor pasó por el país para herir de muerte a los egipcios. Te estoy hablando de la plaga en Éxodo capítulo 12, y donde se vio la sangre en el dintel que se le dieron. Cubran su cuerpo, cubran su vida, cubran su familia, poniendo sangre en el dintel de la puerta, en los postes de la puerta, porque pasará de largo por esa casa el ángel. Hermano y amiga, no permita que el Señor, que el ángel exterminador entre en la casa suya y lo hiera. Hoy es un día en el cual Dios te invita, Dios te llama a aceptar su voluntad, su palabra, porque la Biblia dice en Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron, todos estamos destituidos de la gloria de Dios, y hay una remuneración por el pecado. Y Romanos 6:23 dice: la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Cristo es vida eterna. Aleluya, hermano. Dios en su amor mandó a su Hijo, mandó a Cristo a morir por ti y por mí. Y dice la Biblia, porque de tal manera amó Dios al mundo y ha dado a su único Hijo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. La Biblia dice que todos nos hemos extraviado, todos se han corrompido. No hay nadie que haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Pero la Biblia también nos dice en Romanos capítulo 3, aleluya, alabado sea el nombre de Dios. Dice la palabra de Dios: pues todos han pecado y están privados de la gloria de Dios. Pero el versículo 24 dice: pero por su gracia son justificados gratuitamente mediante la redención que Cristo Jesús efectuó. Dios lo ofreció como un sacrificio de expiación que se recibe por la fe en su sangre, para así demostrar justicia. Oh, mi querido hermano, ¿qué decisión vas a tomar ahora? Dios hizo su parte, Jesús hizo su parte. Y algunos pecados parecen ser mucho más grandes que otros, porque sus consecuencias son mayores. El homicidio, por ejemplo, nos parece que es peor que el odio. El adulterio, al parecer, es peor que la lujuria. Pero esto no significa que nos merecemos la vida eterna,
Porque nuestros pecados son de menor envergadura, hermano. Cualquier pecado nos convierte en pecadores y nos aparta de nuestro Dios Santo. Cualquier pecado, por lo tanto, conduce a la muerte, porque nos incapacita para vivir con Dios. Por grande o pequeño que el pecado parezca, no minimice sus pecados pequeños, ni valore con exceso los grandes. Todos nos separan de Dios, pero también, escúchame amigo, todos pueden ser perdonados. Justificados por Dios significa declarado no culpable. Porque cuando en la corte el juez declara inocente al acusado, se eliminan todos los cargos del acta. Legalmente es como si la persona más hubiera sido acusado. Pero quiero decirte en esta hora, y termino con esta palabra: cuando Dios perdona nuestros pecados, limpia nuestros antecedentes penales, desde su perspectiva sería como si usted y yo nunca hubiésemos pecado. Querido amigo, acepta la voluntad de Dios, acepta la invitación de Dios, entrégate a Cristo Jesús, vive para Cristo, para que así algún día podamos disfrutar en la nueva Canaán. Que Dios te bendiga y que esta meditación pueda ayudarte en tu vida espiritual. Te habló tu amigo y pastor, el pastor José Dudley. Para cualquier información adicional, puede llamar al número 6672-7594 o escribir a nuestro correo josedudley12@hotmail.com. Cualquier inquietud, cualquier pregunta, con mucha confianza, tome su teléfono o escríbanos. Que Dios los siga bendiciendo grandemente. Mi amado